bienvenidos a este nuevo video de Fuegonet. Yo soy Carlos Alberto Lestón. Hoy vamos a llevar a la práctica uno de los métodos de evaluación de riesgo de incendio que, a mi parecer, en mi opinión, es el más completo que tenemos como para poder elaborar. Este método, que es el método de Grettener, nos va a permitir a conciencia y con cosas muy tangibles obtener las condiciones reales de seguridad contra incendio de cualquier establecimiento, si estamos o no estamos en un nivel de cumplimiento adecuado y cuáles son las propuestas que podemos llegar a hacer para mejorar todo esto. A raíz de eso vamos a tomar como ejemplo este tipo de instalaciones. Es una instalación absolutamente ficticia y vamos a plantearnos cómo va a ser el tema. El planteamiento del problema es llevar a cabo una evaluación del riesgo de incendio. Vamos a evaluar el riesgo de incendio a través del método Grettener y también vamos a hacer una propuesta de las medidas de control que minimicen el riesgo para una empresa, en este caso una empresa ficticia. Obviamente esto te va a servir para cualquier tipo de establecimiento, salvo los establecimientos industriales que tienen sus propios métodos de análisis. El restaurante se llama Don Chicho, un nombre, y es un restaurante fundamentalmente destinado a la elaboración de mariscos y pescados. La descripción de las instalaciones a evaluar, todo esto obviamente lo tenemos que poner, la ubicación donde va a estar, cómo es el entorno, es decir, acá nosotros tenemos que está en el puerto de una ciudad, acá en Argentina que no existe por ciudad, por supuesto, ubicación en cuanto a capital federal de la República Argentina, son más o menos 400 y pico kilómetros, tienen innumerables unidades de negocio y es un polo gastronómico, un centro comercial importante donde el restaurante Don Chicho fue uno de los pioneros y bueno, está ubicado por allá. Bien, las características estructurales de las instalaciones del establecimiento en sí mismo, las formas de construcción que tienen sus paredes, los materiales de los techos, pisos, instalaciones para elaborar los alimentos, las cocinas, ¿no? Los hornos, cocinas, hornallas, los tanques de gas porque no tienen gas natural, todo lo que tiene que ver con oficina, toda la instalación eléctrica del lugar y la vista que tiene, la visita que tiene de alrededor de 340 personas por día, hacen que la posibilidad de iniciar un evento no deseado de incendio aumente, que sea mayor. Para eso vamos a necesitar elaborar un diagnóstico preliminar, es decir, una auditoría con ciencia efectiva, física, que la tenemos que hacer en varias partes. No podemos estar evaluando todo junto porque no nos va a dar resultado. Para eso primero tenemos que definir cómo es la estructura, cómo son las columnas, las paredes, el techo, también las aberturas, y después todo sucesivamente, todo lo que es el mobiliario, todo lo que es la cocina, la instalación eléctrica. Muy importante una auditoría de seguridad previa para ver las condiciones reales del lugar. Además de todas estas condiciones mencionadas, comunes en todos los establecimientos, en este caso sobresale la falta de equipamiento para prevención y extinción de posibles conatos de incendio. Quiere decir que no tenemos instalaciones contra incendio en este restaurante. Tampoco cuenta con ningún sistema de detección ni extinción automática o manual, me refiero a instalaciones fijas, ¿no? Y sí, tiene por supuesto extintores portátiles que no siempre están en condiciones de funcionamiento y tampoco tienen acceso libre, precisamente porque no hay una conciencia de seguridad, tampoco hay personal de seguridad que se dedique a eso, no hay un profesional de seguridad. Se destaca también que el personal de establecimiento no está preparado o instruido para intervenir ante cualquier evento en el establecimiento, no tienen hecho ningún curso ni están entrenados en nada de esto. Esto es sumamente grave porque cualquier principio de incendio automáticamente va a progresar. Todos estos factores
sumados con la ubicación, la infraestructura, los insumos, las medidas escasas de protección, podrían originar un incendio de grandes proporciones que podemos llegar a tener que lamentar víctimas humanas y por supuesto las víctimas materiales. Elaboramos, para organizarnos un poquito mejor, el árbol de problemas. Vamos a tener una serie de efectos y vamos a tener una serie de causas. Todo esto nosotros vamos a obtener realmente cuál es el problema principal, que dice que el riesgo de incendio en todas las instalaciones del establecimiento existen. Nosotros tenemos acá que definir cómo vamos encontrando el lugar, cuáles son las causas por las cuales vamos a tener que este problema va a ser cierto, va a estar presente y hay un riesgo de incendio. Y sumado a esto vamos a tener que definirnos cuáles son los fines y cuáles son los medios por los cuales podemos llegar a gestionar el riesgo de incendio. Es decir, cuáles son los fines, cómo tenemos que hacer para dar vuelta a la situación. El objetivo general entonces es gestionar ese riesgo de incendio que hemos detectado en su momento, a través de una serie de medidas que vamos a ir viendo. El pronóstico nos indica que el restaurante no ha considerado nunca medidas eficaces de prevención y extinción de incendios. Las posibilidades de que se originen son considerables. Esto es debido a las mismas características que tenés del lugar. Normalmente cuando accedemos a lugares que pueden llegar a estar fuera del ámbito de control normal, nos encontramos con este tipo de situaciones. Edificios viejos, construidos en madera, en materiales inflamables, no hay ningún tipo de medida de seguridad contra incendios. Es bastante complejo el tema. Por esta razón vamos a realizar una estimación del riesgo a través de este método, que es un método cuantitativo y que nos va a dar a conocer aquellos factores que más van a promover la propagación de un incendio y cómo podemos ayudar a combatir este problema. ¿Qué lograremos llevando a cabo este análisis? Primero, cumplir todos los requerimientos municipales para la obtención de su permiso de funcionamiento. Es un establecimiento que ya está en funcionamiento, así que esto lo vamos a tener que trabajar de una manera mucho más cuidadosa, porque si bien tiene permiso de funcionamiento, en caso de incendio, sabemos que esos permisos no están en condiciones, no fueron dados en tiempo y forma como corresponde. Garantizar la integridad de los colaboradores. Los colaboradores son los empleados del establecimiento, como así también, por supuesto, de los clientes. Actuar de forma pronta y eficaz ante posibles eventos de incendio, algo que en este momento hasta ahora no tenemos implementado. Y también establecer un sistema de detección durante las 24 horas de posibles conatos de incendio, etcétera, etcétera. Adecuación de su infraestructura, evitando que la misma colabore en la propagación del fuego. Es decir, tenemos bastante que trabajar sobre esto. Por eso es muy importante que lo primero que tenés que hacer es una auditoría muy precisa, muy profunda y muy detallada. No te olvides antes de realizar estas auditorías que lo primero que tenés que evaluar son las condiciones de higiene y seguridad. No importa el resultado, no importa si el tema va a estar con demasiadas desviaciones en los procesos. Tenemos que ir a la realidad. Esto está mal, lo tenemos que corregir. Entonces, la auditoría de seguridad e higiene es indispensable. Vamos a trabajar la primera etapa, tenemos que trabajarla sobre este punto en particular, las condiciones de seguridad. Se detectan los problemas, se solucionan esos problemas y paralelo a eso vamos a iniciar las evaluaciones de acuerdo a todo lo que nos está solicitando el método. El control del pronóstico. Tenés que hacer un análisis racional del incendio cuantitativo, es decir,
tenés que ver que estén presentes en este análisis aquellos factores que presentan la mayor probabilidad de incentivar un incendio en la empresa. Primero, identificar el material combustible que está presente en forma innecesaria, ordenar el tema de almacenamiento de los materiales. Esto es muy muy importante porque, bueno, obviamente aparte del riesgo de incendio está el tema de seguridad de las personas, conexiones eléctricas defectuosas, presencia de productos químicos, infraestructura poco resistente al fuego. Acá tenemos que trabajarlo con la protección pasiva después. Son bastantes desviaciones que tenemos que estar analizando y otras más que las vamos a ir definiendo a medida que llevamos a cabo este tipo de pronóstico. Conocer cuáles son los factores en el interior que contribuirían a mitigar un conato de incendio. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad mínima de extintora requerida? Que no solamente sale por la evaluación de la carga de fuego, sino también por la por la necesidad real de determinado agente extintor en cantidad y calidad. Por otro lado, la capacitación al personal de uso de extintores. Esto va a incrementar en forma exponencial la seguridad contra incendios. Si el personal está preparado, cualquier conato de incendio va a poder ser fácilmente controlado. Si es necesario llevar a cabo sistemas automáticos de detección, y acá hay que hacer también una mención muy particular. Es decir, nosotros estamos trabajando sobre el método Grettener, pero sobre el método Grettener también vamos a tener que elaborar el estudio de carga de fuego a través, en el caso de Argentina, del decreto 351. Vamos a tener que definir cuáles son los sectores de incendios, si los hay, y llevar a cabo una evaluación del estudio de carga de fuego. Pero también sería muy necesario trabajar con el método de PURT. El método de PURT es el que te va a establecer la necesidad o no de instalación de un sistema de detección automática de fuego o de extinción automática de fuego. Por eso es muy importante cuando hacemos un estudio de evaluación de un riesgo de incendio, no centrarnos solamente en un solo método, sino que tenemos que ir definiendo. Acá vamos a necesitar sistemas automáticos de detección. El método Grettener te va a definir cuáles son las condiciones, pero no te va a decir si corresponde o no. Eso te lo va a decir el método de PURT. Entonces vas a tener que ir a hacer un análisis a través del método de PURT a ver si el sistema será necesario o no. Y una vez conocidos todos los factores, tanto los positivos como los negativos, empezar a trabajar sobre todo, a administrar todos estos riesgos y también que se refuercen y corrijan todos estos factores. Y nuevamente, una vez que definimos todas las correcciones, otra vez a llevar a cabo la evaluación a través del método Grettener nuevamente. Es decir, nosotros en primera instancia vamos a tener un resultado, un diagnóstico, y vamos a elaborar cuáles son el informe. Tenemos que elaborar el informe para proponer las mejoras. Y una vez que esté todo eso implementado, otra vez vamos a hacer el mismo análisis a través del mismo método para que el método nos diga si las medidas implementadas mejoraron el lugar y si estamos en condiciones de quedarnos tranquilos, que sí, que todo lo implementado está en orden. Para esto te va a servir este método. Los objetivos generales: efectuar una evaluación cuantitativa del riesgo, es decir, cuántos riesgos podemos llegar a tener mediante la determinación de datos que potencian el riesgo de incendio. Carga de fuego, superficie de compartimiento cortafuego. Ojo con esto, acordate siempre que la protección pasiva tiene que estar presente y los estudios de protección pasiva son indispensables. ¿Cuál es la ubicación del sector de incendio dentro de una planimetría de los planos que te pueden llegar a dar si no haces un croquis? ¿Cuáles son las actividades llevadas a cabo en cada sector de incendio? Porque esto evidentemente va a influir en la probabilidad o no de un riesgo de incendio. Evaluar aquellos datos que contribuyen a la mitigación del riesgo, tales como la cantidad, calidad y tipo de agentes extintores y los sistemas automáticos que podemos llegar a implementar dentro de este lugar.
Y no te olvides que todo esto va a ser absolutamente inútil si no tenemos un programa de capacitación adecuado para esto. Esos son los objetivos generales. Los específicos son valorar cuantitativamente el riesgo real del incendio, tomando en cuenta factores que tienen que ver con la infraestructura y que otros que pueden llegar a incentivar la propagación de todo esto. También valorar aquellos factores propios de la organización del establecimiento que pueden contribuir a la mitigación. Es decir, tener implementado un sistema de brigadas, un esquema de trabajo, protocolos de actuación, todo eso que te va a ayudar muchísimo a mitigar cualquier posible incendio. Y utilizar el método también como medida de evaluación del riesgo existente. Estamos evaluando el riesgo real existente con el fin de implementar medidas que garanticen la protección tanto de los trabajadores, los clientes, también de la infraestructura y el patrimonio de la empresa y todo el entorno que los rodea. A través de esta evaluación, la empresa puede considerar los siguientes tipos de medidas de prevención. Soluciones técnicas a través de instalación de sistemas automáticos, etcétera, etcétera. Y soluciones administrativas, capacitar al personal, manejo de extintores, medidas de prevención contra incendios, que son cuestiones muy propias de la empresa en sí misma, pero que son soluciones que se tienen que implementar. Vamos a volver sobre esto. Modalidad de la investigación, cómo tenés que llevar a cabo todo esto. En principio, de campo. La primera, analizar los factores que en caso de incendio contribuirán a la propagación del mismo. De una manera muy simple, muy objetiva, muy real, verificar cuáles son aquellos materiales que están presentes que podríamos llegar a modificar si se requiere. Identificar entonces estos factores. Y en segundo, el análisis de las medidas normales y especiales de protección propios que tiene el establecimiento. Son dos evaluaciones que son las propias evaluaciones de campo que debemos llevar a cabo. Para estas dos partes del estudio se basa en recolección y levantamiento de la información en todas las áreas. Acá yo lo que te puedo contar, lo que te puedo aconsejar, que este tipo de evaluaciones la hagas en equipo, que no te largues solo a hacer este tipo de cosas, porque muchas veces van a pasar, detalles que por ahí pasan desapercibidos. Por eso es necesario muchas veces que tengamos la colaboración de algún colega o lo trabajamos en equipo para poder recolectar y levantar toda la información necesaria. Esto nos va a permitir proponer medidas y acciones mucho más concretas y útiles. No proponer cosas que vimos en alguna norma o lo vimos en algún video, sino simplemente en el establecimiento en sí mismo proponer mejoras pero que sean concretas, que sean realizables, no tratar de poner cosas que no tienen sentido, que son muy caras, que no podemos implementar, simplemente porque hay un montón de factores que influyen en la concreción de estas medidas. Por supuesto que va a ser mucho más grave la pérdida del establecimiento por un incendio, pero bueno, tenemos que evaluar y ser muy concretos en lo que pedimos. Población y muestra. En el estudio se va a realizar en todas las áreas del restaurante. En todas las áreas del restaurante. Por ejemplo, el mismo está compuesto por el área de atención al cliente, donde habrá una cafetería y un restaurante. En el área posterior del local, donde están todas las áreas administrativas, los vestuarios, las cocinas, el frigorífico, la bodega. En el piso superior del restaurante hay un salón comedor también que tiene atención al público y podemos considerar que la población, más o menos, objeto de este estudio, son 38 empleados y aproximadamente 350 visitantes por día en el restaurante. Bastante gente.
Los colaboradores o los empleados son 38, los mismos eh, por las características del negocio, trabajan en turno de 8 horas. Este restaurante está abierto las 24 horas del día. La construcción del lugar, el establecimiento, tiene 520 metros cuadrados, un edificio de 2 plantas, un edificio bastante común que nos podemos llegar a encontrar. La infraestructura se la puede catalogar como una construcción de gran volumen, ya que el compartimiento cortafuegos se extiende a todo el edificio. Es decir, no tenemos sectorizado, no tenemos compartimentado este edificio. O sea que estos 520 metros cuadrados es la superficie del sector de incendio, ya que se evalúa en su totalidad. Esto concretamente lo vamos a ver en muchos casos, en muchos establecimientos. Es un tema bastante común que tenemos con esto. No hay separaciones definidas entre lo que es la planta baja y alta, obviamente por un montón de razones. Por lo tanto, se puede considerar que es insuficiente la separación y es un edificio cuyas conexiones verticales están completamente abiertas y también tienen escaleras de madera y de concreto. Ahí tenemos definido ya cómo es el escenario. Vamos a ver las diferentes áreas de la empresa. La cafetería es una venta de platos a la carta, comida rápida y bebidas, hay un horario de atención. El restaurante tiene venta de platos a la carta también, el horario de atención es definido también. Hay una bodega en planta baja donde se almacena la materia prima para los preparativos de diferentes productos de la empresa. Una despensa, hay un área de frigoríficos y así vamos definiendo punto por punto cada uno de los diferentes lugares. Donde tenemos el generador, hay un equipo electrógeno en caso de corte de fuego de fluido eléctrico. Acá tenemos que tener muy preciso el análisis de seguridad de la instalación, del combustible y demás. Hay otra bodega en el primer piso que también tiene almacenamiento de cartón, plástico y algunas cosas más. Pasamos a la composición de la estructura. Vamos a tener durante este proceso de levantamiento de información, se observa que normalmente es mixta la instalación, la infraestructura, la estructura edilicia. O sea que tiene hormigón, tiene madera y tiene también paredes de yeso. Esto también es algo que se ve bastante seguido. Tenemos que estudiarlo muy bien esto y analizarlo en profundidad. Identificar la cantidad de mobiliario instalado que tenemos en el hogar. Escribimos así todo lo que estamos viendo en cuanto a mesas, escritorios y demás. Esto nos va a servir también para desarrollar el estudio de carga de fuego. Identificar tipo de extintor, capacidad de extintor, el agente extintor que tiene, la distribución, el estado en que se encuentran, todos los extintores contra el fuego que podemos llegar a tener. Y verificar también si el personal ha sido capacitado. Estación de bomberos, un punto extremadamente importante. ¿A cuántos minutos tendríamos la estación de bomberos del restaurante? Bueno, acá nos dice que está a 850 metros local, es un destacamento auxiliar del cuartel, el cuartel está ubicado más lejos, a 3 kilómetros, y este destacamento cuenta con 2 vehículos de ataque liviano y 12 bomberos voluntarios. Esto es importante porque son datos que va a requerir el GRE tener para poder responder a las preguntas propias que van a venir de las fórmulas. Todo esto es lo previo, todo esto es lo que vos tenés que hacer, la recolección, va a llevar un tiempo, va a llevar mucho tiempo, pero tómalo con mucha calma, hacelo despacio, en forma objetiva. No hay que volverse loco con detalles muy particulares que pueden llegar a tener, que se tratarán en forma diferenciada, pero normalmente esto es el inicio, esta es la auditoría de arranque para poder aplicar el método. ¿Qué lo vamos a aplicar ahora? En principio, una vez que hicimos todo el levantamiento de información,
Para poder evaluar el riesgo en sus diferentes etapas a través de Gretner, aplicaremos la metodología. Acá tenemos una tabla de cálculos propuesta por la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos, también el Servicio de Prevención de Incendios, SPI, y la Asociación de Establecimientos Cantonales del Seguro contra Incendios, que son los que en definitiva fueron el germen de este método tan pero tan específico. Vamos a valorar el riesgo de incendio efectivo. Vamos a obtener el valor del riesgo de incendio efectivo, el mismo que es producto de dos factores: exposición al riesgo y evaluación del grado de probabilidad del riesgo. Es decir, la valoración del riesgo efectivo va a ser igual al factor de exposición al riesgo por la evaluación del grado de probabilidad, es decir, la exposición al riesgo y la probabilidad de que ocurra. Ese es el valor del riesgo efectivo. Exposición al riesgo. La fórmula base consta de lo siguiente. La exposición al riesgo de incendio, B, se define como el producto de dos factores de peligro dividido por el producto de todos los factores de protección. Es decir, cuando hablamos de factores de peligro, no es uno, sino que es una serie de factores que se van a multiplicar entre sí y nos van a dar un valor. Ese valor va a ser el valor de P en este caso. Y hay muchos otros factores que van a ser los factores de protección que nos van a dar el resultado que vamos a poner como valor de M. Quiere decir que la exposición al riesgo de incendio va a ser todos los factores de peligro dividido por todos los factores de protección. En relación con el contenido del edificio, se toman las magnitudes cuya influencia es más relevante, tales como equipamiento inmobiliario, materiales y mercaderías, es decir, el contenido, lo que tenemos adentro del espacio, adentro del lugar. Una cosa es el contenido, otra cosa es el continente. Parece que estuviese pidiendo el bar, pero es así. Algunos factores suplementarios que van a poder permitir evaluar amenazas sustanciales, amenazas especialmente a las personas y que pueden incluso retardar la intervención de bomberos. Y acá aparece algo: materiales con fuerte producción de humo y de acción corrosiva. Y acá aparece algo que no aparece en los otros métodos. Por primera vez empezamos a hablar del problema del humo en los incendios. Acá lo vamos a evaluar el humo antes de definir la metodología de remediación que necesitamos. Es decir, que el humo ya dejó de ser un tema periférico, sino que va a empezar a ser un tema central. Esto es muy, muy importante. Los factores propios del edificio, que tienen que ver con las características de la construcción. Primero, la parte de combustible contenida en los elementos esenciales de la construcción, es decir, las estructuras, el subsuelo, el suelo, la fachada, los techos, el eventual tamaño de los locales y el nivel de la planta considerada, así como la altura del local, porque la altura del local, en el caso de edificios de una sola planta, es un tema, pero cuando tenemos varias plantas también es un factor muy importante que tenemos para poder ubicar dentro de los coeficientes que nos van a estar pidiendo ese tipo de datos. Las medidas de protección se dividen en medidas normales, especiales y constructivas. Esto es todo el tema de M, la parte de abajo de la fórmula. Sobre la base de estos criterios, la fórmula que define la exposición del riesgo se va a enunciar, y acá ya la tenemos un poco más elaborada. B era los factores de peligro con los factores que iban a mitigar esos peligros, es decir, P sobre M. M en este caso va a estar definido por S, N y F. Y acá empiezan los coeficientes.
No hay que volverse loco con esto. Cada coeficiente está perfectamente definido y lo podemos llegar a elaborar en forma muy fácil. También en el programa automático, en el Excel, que va a acompañar todo esto, en algunos casos que tengamos dudas, nosotros, el programa lo va a seleccionar en forma automática en base a todos los datos que nosotros estamos colocando. Por eso hay que ser muy preciso en los datos, o lo más preciso posible. Si tenemos alguno, por ejemplo, el humo, ¿cómo sabemos si es poco, medio o muy grave la cantidad de humo producido? Si no tenemos duda con eso, automáticamente, de acuerdo a las características que les estamos poniendo de datos en el programa, el mismo programa te va a tirar el factor. Eso es algo importantísimo. Acá tenemos, en cuanto a los factores de peligro, algunos son inherentes al contenido. Es decir, Q, C, R y K son referentes, son coeficientes que van a referir al contenido de la edificación. Y los factores I, E y G al continente, es decir, al mismo edificio. Acá la misma formulación, P está dividido en dos partes, continente y contenido. Y los significados de los otros factores de riesgo, bueno, sabemos que B era exposición al riesgo, el peligro potencial, y abajo M son las medidas de protección. ¿Qué se difieren? En medidas normales de protección, en medidas especiales de protección y en medidas constructivas de protección. ¿Se va entendiendo? Acá ya con esto estamos viendo que evidentemente la elaboración del método en base a todos estos datos que me está requiriendo es muy superior a lo que estuvimos viendo hasta ahora con otros métodos de evaluación de riesgo de incendio. El resto de los factores, la designación básica, los peligros, sus símbolos y abreviaturas, figuran en este cuadro que tenemos acá. Todos los peligros inherentes al contenido, tenemos el factor, que esto es lo que está colocado como factor de peligro en la parte superior de la fórmula, y cada uno tiene su explicación acá. Vos fíjate qué interesante. Q es la carga térmica mobiliaria, es decir, la carga de fuego de todo lo que tenemos adentro. El símbolo de abreviatura es QM. C es la combustibilidad de cada elemento. R la formación de humos, que aparece por primera vez en una fórmula de una evaluación de riesgos. Y K es el peligro de corrosión o toxicidad. Esto es otro de los elementos que aparece como análisis de riesgo, dado que el tema de corrosión es muy importante. Generalmente el humo se lo identifica como peligroso para las personas y el fuego peligroso para el edificio. Pero en definitiva esto es relativo, porque también el humo es peligroso para el edificio precisamente por el tema que estamos viendo en la formulita que tenemos acá. El tema de la corrosión a los metales es automática, es instantánea, es como la oxidación. Cuando hablamos de combustión hablamos de una oxidación violenta. Bueno, acá la corrosión es una corrosión violenta, es un proceso químico muy, muy intenso. Y por el lado de los inherentes al edificio, la carga térmica inmobiliaria, la carga de fuego de las paredes, del techo, todo eso son dos cargas de fuego, una del contenido, otra del continente. Lo tenemos que hacer diferenciado porque así nos está pidiendo la fórmula. El nivel de la planta o la altura del local, esto también es importante, y el tamaño de los compartimientos cortafuego en su relación con su anchura. Es decir, si es 2 veces el ancho, sería 2 por 1. Si es 3 veces el ancho, 3 por 1, 3 por 2, 4 por 4, lo que fuera. Y esto es muy importante porque también se analiza esa configuración arquitectónica. Esto también hay que tenerlo. Es decir, es 2 veces el ancho por 1 de largo y lo ponemos. Vamos a ir implementando. Cada uno de estos tiene su símbolo y a qué se atribuye.
Por otro lado, debe entenderse que el factor P refiere a los factores de peligro que se encuentran relacionados al contenido y el edificio en sí mismo, y que determinan directamente el desarrollo de incendio, tales como mobiliario, materia prima, bueno, todo lo que tenemos adentro. Asimismo, dentro del mismo factor se permiten evaluar las consecuencias del incendio y que están relacionados con la afectación de las personas. Ahí donde entramos con el tema del humo, la facilidad o no de que vengan los bomberos, corrosión, etcétera, etcétera. Fundamentalmente se refiere a eso. Con el fin de evaluar el riesgo real del incendio, se elabora una matriz compuesta por 4 dimensiones, que son riesgo potencial presente, medidas normales de protección, especiales de protección y protección estructural. Son 4 dimensiones fundamentales que las tenemos que poner de alguna manera. Esta matriz nos va a permitir ingresar los valores de acuerdo a la información previamente levantada en las auditorías previas durante la inspección de las instalaciones, y nos permitirá conocer entonces cuál será el riesgo de incendio B. Bueno, acá la planilla es esta. Vamos a tener el Excel donde nosotros vamos a poder disponer en cada uno de estos cuadraditos en blanco los diferentes coeficientes que vamos obteniendo a medida que vamos avanzando. Este método viene acompañado de una serie de tablas que serán remitidas también para que puedan llegar a acceder a esas tablas y sacar los datos, porque nosotros vamos a buscar cuáles son las diferentes configuraciones del lugar y ahí va a darnos el coeficiente que nosotros necesitamos colocar en la fórmula. Por ejemplo, vamos a tener acá, bueno, que está todo esto que vimos. ¿Cuál es la carga térmica mobiliaria? Todo esto es el contenido inherente, los factores inherentes al contenido de la edificación, donde tenemos cada uno de los factores determinados, inherentes al contenido, inherentes a la edificación. Y el método sugiere que este cálculo se realice para cada compartimento cortafuegos. Y acá aclaramos que debemos considerar que el edificio donde se asienta el restaurante es considerado como de gran volumen, tanto horizontal como vertical, es abierto, por lo que permite que el fuego se expanda en cualquier dirección. Claro, acá no podemos compartimentar un restaurante, es imposible. Así que vamos a tener que minimizar los riesgos de incendio y darle la protección adecuada. Esto es lo que tenemos que ir estudiando. Entonces, vamos a ir a cada área del establecimiento y nos vamos a hacer una planillita donde podamos tener el piso, de qué está hecho el piso, y acá cada uno de los factores que vamos a ir definiendo para levantar todos los datos que vamos a necesitar para los cálculos. Así con cada una de las cosas. Acá vamos a ver la tabla que nos va a hablar del material combustible por área, y en cada área vamos a ir identificando los diferentes tipos de combustible que tenemos. Podemos meter más columnas acá, dependiendo si hay más materiales presentes, pero esto es lo que tenemos que armarnos nosotros para poder trabajar en forma organizada. Si no, nos vamos a embarrar bastante. Una vez identificado todo esto, es importante hacer el cálculo de la carga térmica mobiliaria para determinar el peso de cada uno de estos materiales. Esto es lo que hacemos cuando llevamos a cabo la primera etapa del cálculo de la carga de fuego, la carga térmica total, es decir, cuánto calor total nos va a tirar los materiales presentes que tenemos ahí. Con un peso aproximado también de los materiales, ojo que esto está puede estar en megacalorías, puede estar en diferentes definiciones. Tratemos siempre de trabajar con kilos y metros cuadrados. Acá vamos a tener el volumen,
tenemos el peso del plástico aproximado, cuál es la madera, bueno, en definitiva. ¿Cuál es el más relevante de todo que tenemos? En este caso, el material más presente en todos lados es la madera, en este caso. El método Bretener establece que para cada materia prima encontrada en un sector de incendio, en este caso en un área determinada, se debe establecer un coeficiente de combustibilidad que nos ayude a determinar el calor de combustión y posteriormente el valor de K de cada materia prima. En nuestro caso son materiales combustibles y los materiales que identificamos fueron 4 y en base a esto vamos a establecer en base a las tablas cuál es el valor del coeficiente C que se define de acuerdo al siguiente cálculo. Acá tenemos los valores del coeficiente C para cada uno de los materiales que estuvimos viendo. Una vez que identificamos todo esto, más los pesos de cada uno, se calcula el valor Q para cada material por cada una de las áreas del restaurante. Y en nuestro caso nos dio que el producto de los materiales mobiliarios combustibles de cada una de sus áreas entregó un resultado de, bueno, en este caso 1 milijoule por metro cuadrado, y hay que tomar en cuenta que en el restaurante existen diversas materias almacenadas como destinadas para el uso de clientes, por lo que en el caso el valor Q debemos determinarlo a la siguiente tabla, es decir, más de 28.000 milijoules por metro cuadrado nos da un 2,5. Esto es mucho más de lo que teníamos. Es decir, nosotros lo que hicimos fue un relevamiento de los materiales, hicimos un estudio de la cantidad de energía térmica que va a tener el lugar. En base a eso fuimos definiendo paso a paso en cada área y obtenemos un valor de energía térmica total que está dada en estos 112.949 milijoules. Con esto nos vamos a la tabla para el valor Q y ahí tenemos que corresponde para Q, en nuestro caso, 2,5. Dado que el resultado obtenido se encuentra sobre este valor, se calcula 2,5. Está en el anexo 4 de todo esto. El factor C, el R y el K, antes de calcular estos elementos de riesgo potencial presente, determinamos cuál es el material combustible que predomina. Por eso era muy necesario definir cuál es el material presente, que ya lo vimos, que era la madera. Entonces aquí vemos que en definitiva la madera era el peso más grande que teníamos, la cantidad de material más importante que teníamos dentro del lugar. En base a eso entonces el factor C cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión y el factor R define las materias que arden desarrollando un humo intenso. El factor K hace referencia a los materiales que producen al arder cantidades importantes de gases corrosivos y tóxicos. Y en base a la madera, material predominante, seleccionando las tablas del coeficiente C en el anexo 5 que acompaña todo esto, en las tablas del coeficiente R en el anexo 6 y el coeficiente K en el anexo 7, los valores para cada una de estas serán los siguientes. Combustibilidad, 1,20 me da. Peligro de formación de humo, 1,0. Peligro de corrosión, 1,0. Es decir, nosotros lo que definimos fueron 4 materiales combustibles presentes en todas las áreas. Ya hicimos la carga térmica total, no hicimos la carga a fuego, no entró la carga a fuego, es decir, no lo valoramos con la equivalencia madera, eso no lo hicimos. Lo que hicimos fue desarrollar la primera parte del cálculo de la carga de fuego, que es cuál es la valoración total de carga térmica. Identificamos cuál fue el elemento más importante presente en el lugar y con eso fuimos, de acuerdo al valor en peso que nos dio, a los diversos anexos que tenemos y ahí obtuvimos estos puntos que tenemos acá. Ya tenemos los coeficientes.
Ahora vamos a los que continúan. Acordate que esto era el primer paréntesis, era el contenido. Vamos a la inmobiliaria, es decir, al inmueble. Y acá dicen que los siguientes factores forman parte de la estructura de la edificación: suelo, techo, paredes y fachada, y la manera de resistencia o composición de cada uno influye en la propagación. Por eso estos elementos que forman parte de la estructura está compuesto en su mayoría por madera y hormigón. Sin embargo, tenemos que tratar de mejorar cada una de las partes que se ha encontrado y se elabora el siguiente cuadro. El mismo se desglosa los 46 materiales de cada una de las áreas de atención y administrativa. Y acá tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo. La infraestructura, cuál es el área, cuál es el material de la estructura, las fachadas, los pisos, los techos, cada una de estas cosas tenemos que ir definiéndolas. ¿De qué son? Nada más que eso, por ahora. Una vez que tenés esto, vamos a la tabla 14, que nos va a dar un coeficiente ahí, es decir, ladrillos, hormigón y metal, construcción de madera ligera, es decir, cuáles son los elementos de fachadas y tejados. Estos son los elementos de las fachadas y los tejados. ¿Cuál es la estructura aportante? Hormigón y combustible, construcción en madera y construcción de madera ligera, combustible, y acá el cruce nos da que el factor I en nuestro caso es 1.2. Y así vamos definiendo cada uno de estos. El factor E es el nivel de altura del local. En el caso de nuestro restaurante son 2 pisos y nos propone el cálculo de la siguiente manera. La cota de planta respecto a la rasante, es decir, la altura nominal, es mayor que 4 metros, menor o igual que 4 metros, menor o igual que 4 metros sería factor 1. Y a medida que vos tenés un depósito, que tenés, por ejemplo, un techo de 12 metros, estaría en esto. ¿Cuáles son las plantas superiores? Acá te dice que tenés menor o igual que 13, sería 12 metros, 1.65, y así vas obteniendo todos los coeficientes E. En nuestro caso, la planta 1 es de menor o igual que 4 metros de altura, o sea que tenemos 1, y la planta baja siempre es 1. Ante esto, entonces, el factor G el factor E nos da 1, el factor G cuantifica la probabilidad de un incendio y establece, de acuerdo a todo esto, el valor de 0,40 en el anexo 10 que tenemos acá, de acuerdo al tamaño del compartimento cortafuegos. ¿Cuál es la relación de longitud y anchura? En nuestro caso es 2 por 1, 2 veces más largo, 2 veces el largo por el ancho. Y esto nos va a dar un factor dimensional. En nuestro caso es 0,4. Y ahí tenemos el factor. Y una vez que calculamos todo esto, hacemos todo el reemplazo de los coeficientes y de esta manera nosotros vamos a tener arriba que nos da 1,44. Ahora tenemos que calcular lo de abajo. Y abajo tenemos el peligro potencial y las medidas normales de protección que tenemos. Acordate que eran medidas normales, específicas y constructivas. Medidas normales de protección, acá tenemos todas estas medidas, a ver cuál tenemos implementado de todo esto, y nos va a dar que obteniendo en base a estos 5 factores, N1, extintores portátiles, acá tenemos bien definido cómo tenemos que hacer este cálculo. Para determinar el factor N1 se considera la suficiencia o no de los mismos y la sociedad suiza nos proporciona una tabla que se establece que si los extintores son suficientes en función al riesgo, al área, el valor a entregar para el factor será de 1. Caso contrario tendrá un 0,90.
Ahora tenemos que definir con qué criterios se establece si son suficientes o no para una determinada carga. Entonces nos vamos al inventario de los extintores. Planta baja, ¿cuántos tenemos? ¿De qué tipo son? El kilo. Bueno, acá están libras, esto lo ponemos en kilos, lo pasamos en kilos. Tenemos que hacernos un cuadrito como este. Y comparando el requerimiento legal vigente y el número de extintores que existen, acá lo que tenemos que hacer es la carga de fuego. De acuerdo a la legislación vigente, se puede decir que la empresa cumple con la cantidad suficiente de extintores portátiles. Es decir, acá sí nosotros hacemos la valoración a través del cálculo carga de fuego. Con eso nos vamos a las tablas del decreto 351 y vamos a obtener el potencial extintor mínimo requerido. Ese potencial extintor mínimo requerido también en el decreto. Por eso tenemos que implementar y empezar a conjugar los diferentes factores ahí donde nos va a decir la cantidad de extintores. Nosotros vamos a tener dos cosas muy importantes. En primer lugar, la carga de fuego lo que te da es el potencial extintor mínimo, que no te quiere decir que es la cantidad de matafuegos. Eso no te lo da. Te da el potencial mínimo requerido. Vos te vas a la empresa de matafuego y le decís necesito cumplimentar con este valor. Y sí, a lo mejor con un matafuego, con dos, cumplimentás. Pero en el decreto también te dice cómo es la distribución y vos tenés que hacerle caso a la distribución, que va un matafuego cada 200 metros cuadrados, o también tiene que ver la distancia entre uno y otro extintor. Eso te lo define el decreto 351. Hay que ser claro con esto, no confundirse. Sigamos. Según este estudio, cumplimentamos con eso y en el anexo 11 nos va a dar un valor de 1. Hidrantes interiores, fuentes de agua. No tenemos boca de incendio implementado. No se cuenta con esta boca de incendio. Por tal razón, en la función, el método en el anexo 12 nos da 0,80. Hay que manejar los anexos. Fuentes de agua. En el factor N3 hay que cuantificar la presión de agua, si existe, si es confiable. Y el restaurante se encuentra sentado en un edificio antiguo. Y también, otra de las cosas que nos podemos encontrar, el patrimonio cultural. Hay edificios que no podemos modificar, o que no podés instalar una red de rociadores, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que manejar muy en particular. Las propias características de la infraestructura se encuentra expuesta al fuego de riesgo de incendio y se considera una edificación de alto riesgo. Para edificios de alto riesgo hay una presión mínima que deberá tener una reserva de agua establecida en el anexo 13 y acá nos está explicando de acuerdo a las características qué presión necesitamos en los hidrantes. En nuestro caso vamos con el primero de los valores. También la conducción de agua, la propuesta por la Sociedad de Ingenieros nos proporcionan valores que en función de la distancia, longitud entre hidrante y acceso principal podemos cuantificar que en el caso nuestro no se han identificado hidrantes cercanos en un periodo de 100 metros, por lo que el valor se entregará será 0,90. Es decir, nosotros por ahí no tenemos obligación de tener hidrantes en el lugar, pero el método te está diciendo si hay algún hidrante cercano que puedan llegar a ser utilizado en caso de emergencia. Bueno, alrededor de 100 metros no existe, pero si al lado tenés una fábrica que tiene tiene hidrantes cercanos al perímetro, eso se puede llegar a implementar dentro de lo que es el estudio. En este caso no existe, así que nos quedamos tranquilos que no tenemos. Coeficiente 0,90 para N4, que es la conducción de agua. Y N5, esto sí, acá lo podemos llegar a
modificar, que es la capacitación del personal propio, los trabajadores, eh, para el manejo de las instalaciones contra incendios. Si esto lo podemos hacer, que haya un valor importante en cuanto al entrenamiento del personal, el método propone que en caso de que la organización cuente con personas disponibles y formadas, el valor será de 1.0. Caso contrario, el valor 58, que está en las tablas, debe ser 0,80. En nuestro caso, no se evidenció de manera formal la existencia de registros. Esto tiene que estar registrado. Sí, cada 2 años hacemos manejo de extintores. Tiene que estar registrado quién fue el profesor, el instructor, cómo se llevó a cabo la instrucción, con qué elementos, con qué extintores, con qué agente extintor, cuál fue el objetivo. Esto tiene que estar implementado. Si no hay registro, no hay nadie preparado. Muchas veces nos vamos a encontrar con estos casos también. Entonces acá vamos a tener que el factor N5 va a ser de 0,80 de acuerdo al anexo 15 que tenemos con todo esto. Una vez que realizamos todos los cálculos de las medidas normales de protección, el resultado final va a ser 0,29 porque relacionamos los 3 factores que calculamos y vamos otra vez a lo que es nuestra fórmula de exposición B al riesgo de incendio. Y arriba ya tenemos 1.4 y acá tenemos 0,29 que es el N que teníamos. Tenemos que calcular S y F. Y en base a eso volvemos también a las medidas especiales de protección. Permiten de manera complementaria ayudar a la detección. Y claro, vamos cada vez con más factores. Acá tenemos todos estos coeficientes, la detección del fuego, si tenemos sistema de detección, si hay sistema de alarma, la disponibilidad de bomberos, tiempo de intervención. Una vez que tenemos todo esto, vamos a la tabla y nos vamos a ver la vigilancia, ya sea personal interno o externo, si tenemos detección automática, si hay instalación de rociadores, y cada una de estas medidas es necesario cuantificar los valores de acuerdo a las características propias de la empresa. Y a la tabla propuesta por el método, en caso de que alguna medida no se haya previsto o implementado, el valor que se introducirá al factor S1 va a ser de 1.0. Es decir, si no tenés ninguno de estos 3 primeros valores, el valor será de 1.0. Solucionado S1. Vamos a la transmisión de alarma, puesto control, alarma conectada con panel central, conectada con otro panel central. Si no tenés ninguno de estos, el valor será de S1. S2.1, perdón, en el anexo 17. Lo mismo hacemos con el S3, bomberos y oficiales de la empresa. En tal motivo nos establece que una jerarquización para los bomberos de empresa, que no cumplimos, por supuesto, no dispone de brigadas la empresa, por lo tanto el S3 es de factor 1 en el anexo 18. Fíjate qué interesante, porque estamos viendo temas que normalmente no los vamos a tener. Acá nos dice que los bomberos tendrían que estar en 7 minutos, considerando que el tiempo de respuesta es menor a 15 minutos y la distancia es aproximadamente 5 kilómetros. En nuestro caso, el valor para S4 también será 1.0 ya en el anexo 19, no en el 18. Ahora, en instalaciones de extinción, a nosotros, en nuestro caso, carece un sistema automático de extinción y de detección, razón por la cual el valor será de 1.0 en el anexo 20. Y las instalaciones de evacuación y las instalaciones de evacuación y de calor de humo, dice que este factor para la empresa se le ha entregado un valor de 1.0,
ya que la edificación no dispone de un sistema eólico que permita ventilación y evacuación. Es decir, no dispone de exutorios. No podés eliminar los humos en caso que se produjeran, ni con ventiladores axiales, ni con exutorios, ni con evacuación a través de otro método. Por eso se coloca 1.0. Si vos tenés un sistema de ventilación, de evacuación o de renovación de aire, entonces sí se podría llegar a ver en el anexo 21 cuál es el que corresponde. En este caso, volvemos a la misma fórmula y ya tenemos que tenemos solucionado el potencial arriba el peligro, digamos. Resolvimos N, resolvimos S y ahora vamos a resolver F, que es la protección estructural. En base a eso vamos a analizar resistencia al fuego de la estructura portante, fachada de edificio, separación entre plantas y dimensiones de las células cortafuegos, F1, 2, 3 o 4. Y acá, de manera análoga, hacemos exactamente lo mismo. Se analizan todos los elementos estructurales. La combustibilidad de la madera es alta, por lo tanto la resistencia al fuego de la misma es baja. Lo que para este factor, según la tabla, nos va a dar un valor de 1.0. 1.0, según el anexo 22. Las fachadas del edificio, con el mismo caso, vamos a tener un valor 1.0 según el anexo 23, según todos los elementos que hemos definido en las evaluaciones. F3, no hay separación entre plantas, no hay resistencia al fuego, tipo de pasos verticales y aberturas. Bueno, la empresa es una edificación de tipo B, porque se la considera como una construcción de gran volumen y se encuentra enteramente abierta, no hay una compartimentación, por lo tanto nos dice que en este caso el factor F3 será de 1.0. Y finalmente la superficie, las células cortafuegos, no existen tabique, ni puerta, ni nada, o sea que el factor en nuestro caso para F4 es 1.0. Ahora sí, teniendo en cuenta todo esto, ya tenemos el valor de B calculado. Nos va a dar menos 5. Nos va a dar 5. Bien, en conclusión, la exposición del riesgo de incendio para nuestro caso es de 5. Ahora bien, una vez calculado tanto el riesgo potencial como los factores de protección, es necesario identificar la probabilidad de que un evento de incendio se pueda producir a través del cálculo del peligro de activación. ¿Está? Tenemos la exposición al riesgo. ¿Te acordás que era exposición al riesgo y probabilidad? Vamos a ir a la activación. Se evalúan las posibles fuentes de ignición y acá vamos a tener que volver a las auditorías. Depende de los factores propios del edificio, por ejemplo, factores mecánicos, eléctricos, químicos, tenemos gases, tenemos cocinas. Hay falta de procedimientos de seguridad, si hay falta de orden de limpieza, los mantenimientos son indispensables y dentro de la auditoría tenemos que levantar los mantenimientos también, cuantificar el peligro de activación y es necesario conocer, de acuerdo a la tabla, los diferentes peligros. Y el factor A nos va a dar 1,80, muy elevado, o sea que la posibilidad de que el establecimiento pueda producirse un evento de incendio no deseado es muy elevado. Debido a la cantidad de artefactos, de todo lo que tenemos aquí, esto hace que el peligro de activación realmente sea igual a 1.80. Definido esto, el riesgo de incendio efectivo es el producto entre el factor B y el factor de activación. Y acá es donde nos va a dar R igual a 9. El riesgo de incendio efectivo es igual a 9. Y el riesgo de incendio aceptado establece, para el cálculo de la aceptabilidad o no de este edificio,
tenemos que partir del riesgo normal corregido por un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las personas. El valor de riesgo normal establecido por el método es 1.3, pero tenemos que tener en cuenta factor de corrección de ese riesgo, pH, E, en donde P es la exposición al riesgo de las personas, E es el nivel del piso y H el número de personas en función del número de personas y del nivel de planta que se aplique. Y el método será entonces menor a 1 para peligro de personas elevado, igual a 1 normal y mayor a 1 riesgo bajo para las personas. Los edificios presentan un riesgo elevado para personas serán clasificados en esto, en función al gran número de personas, en función del riesgo de posibilidad de desarrollo de pánico, en función de las dificultades de evacuación y en función de las dificultades de evacuación inherentes al uso particular. Los edificios que presentan un peligro para personas mínimo son aquellas construcciones que no son accesibles al público y las mismas se encuentran por un número limitado de personas. Nos dicen que para establecimiento de concurrencia pública podemos tener museos, locales de diversión, salas de reuniones, etc., hoteles, pensiones y guarderías, hospitales y asilos. En función a la tabla de exposición al riesgo de la persona para nuestra empresa, nos va a definir que va a ser de 1. Entonces, el riesgo de incendio aceptado para la empresa lo vamos a obtener de la multiplicación del valor de incendio por el valor de corrección del riesgo, en donde vamos a definir en definitiva que el RN va a ser de 1.30. Bien, entonces la aceptabilidad va a ser RBU dividido R, en donde, así reemplazando los valores, vamos a tener que la aceptabilidad es igual a 0,14. Por lo tanto, habíamos visto que la seguridad contra incendio va a ser aceptable si es mayor a 1. Y si este valor es inferior a 1.0, tenemos que trabajar sobre las mejoras, reforzar creaciones que permitan alcanzar la aceptabilidad. Por lo tanto, después de todos los cálculos que estuvimos haciendo, vimos que llegamos a un 0,14, por lo tanto, en función a lo antes expuesto y una vez concluida la evaluación de riesgo, podemos decir que la seguridad contra incendio en nuestro establecimiento no es aceptable. O sea que después de todas las evaluaciones, del estudio de cada uno de los factores, de trabajar con los anexos y todo, cumplimentamos todo esto, llegamos a un valor que nos está diciendo el método que la seguridad contra incendios no es aceptable. ¿Qué hay que hacer? Acá tenemos las matrices que estuvimos utilizando. Esto está todo en el Excel que automáticamente vamos poniendo. Acá estamos definiendo todo esto. Ahora vamos a tener que trabajar sobre aquellas medidas que nosotros durante todo el estudio y la evaluación identificamos como puntos a mejorar. Por lo tanto, una vez que evaluamos lo conocido, una vez que llevamos a cabo la identificación de cada uno de los factores, las medidas se van a plantear en función a la implementación de un sistema que ayude a la organización a controlar de mejor forma el riesgo existente, desde la fuente, pasando por los medios de transmisión y hasta llegar al receptor. En ese camino tenemos que implementar todo esto. La fuente en este caso sería la edificación y todos los elementos inherentes al contenido. El receptor son los trabajadores y los clientes y tenemos que trabajar en base a eso. La gestión del riesgo establece una adecuada gestión en el restaurante que los niveles del control de riesgo en 5 etapas: eliminación de riesgo, sustitución
de aquellos materiales que son muy combustibles, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal. Son 5 etapas que tenemos que trabajar durante la gestión. Eliminación, suprimir el peligro definitivamente, esto es normal para todo tipo de administración de riesgo. Sustitución, cambiar cualquier elemento que pueda ser problemático por otro que no tenga semejante nivel de problema. Modificar estructuras o diseños que permitan separar al trabajador del peligro. Esto es algo bastante complicado de establecer en un edificio de esta naturaleza. Administrativos, acá sí, dar información, señalizar, reducir posibles causas que materialicen un incendio. Acá entra mucho también el tema de la capacitación, el equipo de protección personal, que aprendan a manejar todos los elementos propios, como la electricidad, los combustibles, las cocinas, eso también forma parte, y darle equipo para que estén, poder estar, digamos, listos como para poder controlar a tiempo cualquier evento de un incendio. Y a medida que vamos implementando cada uno de estos valores, va a aumentar nuestra eficacia preventiva y en caso de incendio de control. La seguridad contra incendio aumenta hacia la izquierda en este caso. Las medidas de control que se propondrán, que vamos a proponer, según lo que establecen todas estas falencias que hemos determinado, dentro de las medidas vamos a considerar. Primero, medida de egreso. Deberá contar la empresa con números de salidas necesarias de acuerdo a las exigencias del decreto 351. Es decir, tenemos que hacer un cálculo de los sistemas de evacuación de acuerdo al mandato del decreto 351. Si tenemos alguna duda, podemos ayudarnos con la NFPA 101 también, que nos va a ayudar y mucho en caso que tengamos alguna laguna o alguna duda que podamos llegar a tener. No hay que tener miedo a asistirnos con otro tipo de documentación. Señalización de seguridad, que se indique en forma efectiva y normalizada las vías de evacuación y que direccionen a las personas hacia esas salidas, más teniendo en cuenta que normalmente se trata de establecimientos que no cuentan con la suficiente cantidad de personal como para armar brigadas de incendio, brigadas de evacuación. Iluminación de emergencia siempre, siempre, no solamente por evacuación, sino también un corte de luz puede generar problemas también. Sistema de detección y el sistema de alarma nos va a ayudar en mucho a las exigencias, no solamente a las exigencias, sino también para el control del fuego. Y establecer un plan de emergencia a través del cual vamos a establecer las acciones que tenemos que seguir. Medida de control, tomando en cuenta el control de riesgo, se lo efectúa en primera instancia en la fuente, a través de la eliminación o sustitución. Debemos decir que en el caso de nuestro restaurante, la fuente se lo considera como la propia estructura debido a sus características. Entonces, se podría proponer la sustitución de los componentes de la estructura, sin embargo, no es posible. Sería muy costosa el cambio de estos elementos. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver si podemos protegerlo con alguna solución de protección pasiva, por ejemplo. El control de riesgo que propondremos se basa principalmente en medidas que ayuden a combatir el fuego en su etapa inicial. Otra medida será tomar medidas de protección para la disminución del riesgo de incendio de tipo administrativa, capacitar al personal. Y acá volvemos con ese tema, capacitar, pero en temas de incendio. Más que nada en la prevención, porque una vez que se inicia el fuego es bastante complicado. Conformar brigadas de emergencia, sí es que se puede elaborar un plan de emergencia de acuerdo a todo eso. Pero también es muy importante orden y limpieza. Y en cuanto al equipo de protección personal, no aplica en este caso
porque se trata de resguardar la seguridad de la infraestructura en caso de conatos de incendio. Y una vez que esto se nos fue de las manos directamente, salirnos del edificio, esperar que lleguen los bomberos. Controles de ingeniería. Se podrá proponer una red de incendio características que estarán expuestas de acuerdo a la legislación. Sistemas hídricos contra incendio, dado que es una superficie que supera los 500 metros cuadrados, es necesaria la implementación de bocas de incendio equipadas. Esto está perfectamente definido en la legislación. Y las mismas deberán tener características de acuerdo a lo que determina la legislación vigente. Y muchas veces acá nos tenemos que asesorar conjuntamente con el cuerpo de bomberos de la zona. Ahí donde tenemos que trabajar muy en conjunto. Deberán estar conectados a una reserva de agua, deberán mantener independencia con respecto al sistema de agua potable. Son bocas de incendio equipadas. Mangueras de incendio serán de material resistente con ciertas características, no más allá de 38 milímetros, 1,5 pulgadas, son chiquitas. Si vas a 2,5 pulgadas, no lo puede manejar nadie. En fin, todo este tipo de exigencias son las que vamos a tener para nuestro restaurante. También tiene que tener obviamente una toma externa para que pueda llegar a abastecerse de agua a través de un camión cisterna, de un camión de bomberos, medidas de abastecimiento de agua, todas cuestiones que tenemos que ir utilizando. Por todo lo anterior expuesto es necesario e imperativo proponer para la empresa la implementación de un sistema de detección de incendios que va a ayudar a la detección temprana en todas las áreas, con el fin de que se pueda llegar a sofocar, es decir, dar la alarma en forma efectiva. Así se puede trabajar con los sistemas manuales como los extintores a través de la boca de incendio equipada. Va a estar este sistema de detección, puede ser con una iniciación manual o automática. Es preferible que sea automática. Es preferible, porque generalmente los empleados van a estar ocupados haciendo su trabajo, no le van a dar demasiada bolilla a dónde está el pulsador. Por eso es necesario que sea automática. Y también una notificación de los ocupantes. Debe existir un sistema de notificación altamente efectivo, pero que no provoque ninguna situación de pánico. Es decir, sí, informarles de que hay un problema, que por favor evacúen. Hay que ver de la manera correcta cómo se va a notificar a los ocupantes. Un panel de control central, capacitar en el uso y manejo de extintores al personal, elaborar el plan de emergencia y formación de una brigada contra incendios, llevar a cabo simulacros. Simulacros es necesario proponer con el fin de evaluar los tiempos de respuesta. Vamos a hacer un simulacro, bueno, es bastante complejo porque esto lo podemos llegar a hacer con, digamos, clientes simulados también, clientes simulados, no durante un evento real que esté todos los clientes comiendo, no podemos llegar a hacer una evacuación, un simulacro de evacuación. Sí podemos proponer en algún momento, en un horario fuera del horario normal, llevar a cabo este tipo de cuestiones. Y mantener siempre el absoluto orden y limpieza son cosas que son muy, pero muy importantes. En conclusiones, a través de este método pudimos conocer la seguridad de este edificio y en cuanto a las medidas normales y especiales, son escasas, hace falta que éstas se conviertan en otro factor influyente para poder detener el fuego, con lo que está demostrada la hipótesis planteada en el presente caso de estudio. La resistencia al fuego, pues una estructura de características propias es baja. Se identificó que el edificio se encuentra catalogado como por el mismo método como de tipo B, una construcción de gran volumen. La empresa no dispone de sistema automático de extinción, el personal no tiene conocimientos en incendio,
La organización no dispone de plan de emergencia, el restaurante no dispone de brigadas de emergencias, hay falta de orden en las áreas de almacenamiento y todo esto nos lleva a elaborar todas estas recomendaciones. Implementar medidas y acciones que contribuyan a la prevención del riesgo, instalar sistemas de detección y extinción de incendios automáticos, implantar un sistema hidráulico contra incendios, no rociadores, acá rociadores no conviene, aunque podría tener la tentación de utilizar rociadores, con mangueras estaría bien. Elaborar un plan de emergencia, conformar con los trabajadores del centro estructura de atención de emergencia, capacitación en temas relacionados con incendios, ejecutar buenas prácticas en cuanto al almacenaje, es decir, capacitación también en todo esto, y aplicar lo dispuesto a la legislación para negocios de esta naturaleza. Evaluar los riesgos es clave en cualquier proceso de gestión y acá damos por finalizado entonces esta aplicación práctica. En cuanto a este fantástico método, hay que ver el video unas cuantas veces para poder llevarlo a cabo. Hay que animarse, hay que empezar a trabajarlo, acostumbrarse, no tenerle miedo a semejante cantidad de datos. Estamos ayudados por un montón de anexos que nos van a dar una mano muy grande y también el Excel que acompaña a esto, que va a estar realmente redondeando todo lo que es la aplicación de método de tener para cualquier tipo de establecimiento que medite su producción. Bueno, nos veremos en el próximo video. Muchas gracias por participar.